y le damos aquí la bienvenida a Mario Yergo, que es el representante de Morena ante el INE. Y me da gusto recibirlo aquí en Los Periodistas. Muchísimas gracias. Alejandro, muy buenas tardes. Saludo a tu amplio auditorio y, como siempre, reiterarme a tus órdenes. Muchísimas gracias. Pues hay muchas preguntas que se refieren al INE y me gustaría primero que me dijera qué piensa de esto que le responde el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera a Lorenzo Córdoba. Le dice, oiga, perdóneme, pero no se instalaron suficientes casillas porque ustedes retuvieron millones de pesos en fideicomisos ilegales. Y luego le pone el número, 1,360 millones en fideicomisos ilegales. ¿Por qué no me amplía más sobre esto, Mario Yergo? Con gusto, Alejandro. Efectivamente, comparto las declaraciones que hizo a través de su cuenta de Twitter el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, el maestro Pablo Gómez. Y sé perfectamente a lo que se refiere. Son dos fideicomisos, aparte de otros fondos, Alejandro, pero vamos a hablar de los dos fideicomisos. Efectivamente, los dos andan por el orden de los 1,400 millones de pesos. Uno, que es el fideicomiso para atender el pasivo laboral, más o menos 650 millones de pesos, y el otro fideicomiso es para atender el tema inmobiliario, el tema de mantenimiento, el tema de los módulos. Y desde luego que los dos fideicomisos están totalmente fuera de la ley, porque, como bien recordarás, la Cuarta Transformación en este periodo al frente de nuestro presidente de la República, pues desde luego que estableció que todo fideicomiso era de carácter ilegal, siempre y cuando no estuviese orientado hacia tareas sustantivas. Y desde luego que nos parece que estos dos fideicomisos no están orientados a tareas sustantivas. Te quiero comentar algo. En un debate, en una de las sesiones del Consejo General del INE, mostré yo una consulta que le hicimos a la dirección jurídica del Instituto Nacional Electoral, donde le preguntábamos, Alejandro, si había alguna restricción legal para extinguir los fideicomisos, y nos respondió que no había ninguna disposición legal para extinguirlos. Lo pusimos sobre la mesa del debate, pero también le dijimos al presidente Lorenzo Córdoba Vianello, porque el argumento de ellos era que con uno de los fideicomisos se atendía el tema laboral, el tema del pasivo, y le dijimos que por qué en el presupuesto ordinario, no en los fideicomisos, Alejandro, por qué en el presupuesto ordinario, y les señalé el número de partida presupuestal en donde ellos habían solicitado en ese presupuesto ordinario 2022 millones de pesos para el tema laboral, y también en otra partida presupuestal para atender el tema de mantenimiento a inmuebles, que era la excusa, que era el pretexto que ellos siempre habían sostenido. Y como para todo tienen una respuesta, pues ahí enviaron al secretario ejecutivo a tratar de justificar lo injustificable. ¿Qué ordenó en el tema presupuestal la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación? Resolvieron, ante la controversia constitucional presentada por el propio Instituto Nacional Electoral, los mandató a que hicieran un ejercicio exhaustivo de su presupuesto. No lo hicieron, no quisieron renunciar, Alejandro, a sus privilegios. Pero aparte de estos dos fideicomisos, hay otros fondos. Por el orden entre fondos y fideicomisos, hacen un monto de casi 2,300 millones de pesos. Te voy a dar un dato de un fondo más. El fondo de el seguro de gastos médicos mayores, que lo contrataron en 2022 por el orden de los casi 132 millones de pesos.
Por supuesto que había dinero para la consulta. Por supuesto que había dinero para poder instalar las alrededor de 165,000 casillas que se instalan en un proceso una elección ordinario constitucional. Deme un segundo para preguntarle esto, Mario Yergo. Es decir, en pleno debate sobre la necesidad de que el instituto sea menos caro y que haga economías para poder poner más casillas, ¿se contrató un seguro de gastos médicos mayores este año? Sí, claro. Hay un presupuesto 2022 por el orden de los 132 millones para la contratación con una empresa privada para el seguro de gastos médicos mayores para los consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral y para la burocracia dorada del mismo. No quisieron, Alejandro, renunciar a sus privilegios y desde luego, pues, hicieron la consulta e instalando el mismo número de casillas que se instaló en la consulta para preguntarle al ciudadano si se aplicaba la ley a los expresidentes, se instaló el mismo número de casillas, pero con la diferencia que en agosto pasado, donde se llevó a cabo esta consulta popular, el presupuesto ejercido fue de 500 millones de pesos. En esta ocasión instalaron el mismo número de casillas y el presupuesto ejercido anduvo por el orden de los 1,700 millones de pesos. Pero es decir, ¿por qué ¿cómo te explicas? Salió más caro? ¿Cómo te explicas? El mismo número de casillas de entonces, ahora, ¿por qué salieron más caras? Pues habría que preguntarle a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama. Hablan de la capacitación, hablan que en la pasada consulta justifican que venían ya con la capacitación de funcionarios del proceso electoral ordinario. O sea, pretextos y más pretextos. Pero aún, oiga, Alejandro. Sí, sobre este seguro de gastos médicos mayores, un par de preguntas más, porque sí es también una señal que mandan los consejeros o este consejo manda a las autoridades que les están pidiendo pues que hagan economías. Es una señal muy clara de que no les importa, de que no van a atender ningún llamado en ningún sentido. Ese fondo con el que se pagó, ¿se venía aplicando? Es decir, los mexicanos les venimos pagando ese mismo seguro de gastos médicos mayores a los consejeros o ahora lo agregaron. Año con año, esa burocracia año con dorada, año les venimos pagando. Año no ha renunciado a ese privilegio, a ese seguro de gastos médicos mayores. Pero también es importante que el ciudadano que nos escucha y que nos ve, Alejandro, que sepa esto también. Yo en el debate antepasado, se los puse sobre la mesa, les dije, ustedes se envuelven en la legalidad, en el discurso de la legalidad y de la democracia cuando les conviene. Y les señalé, ¿por qué no han atendido lo que establece el artículo 127, fracción 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que nadie puede ganar más que el presidente? ¿Y sabes qué han hecho, Alejandro? Han recurrido a 2 amparos ante la Suprema Corte de Justicia para darle vuelta a este asunto y no renunciar a esos sueldos estratosféricos y millonarios. Ellos ganan más que el presidente de la República. Pero aún con eso, Alejandro, este pasado domingo 10 de abril, aún cuando se instaló una tercera parte de casillas, el pueblo de México dio una lección de civilidad política, de civilidad democrática, salió a las urnas a hacer caso a ese mandato constitucional y ejercer su derecho. Con 1/3 de casillas, Alejandro, más de 15 millones de ciudadanos y ciudadanas mexicanas salieron a refrendarle el apoyo al presidente de la República. Decirle, aprovechar esta entrevista para decirle al presidente de la República, cumplimos, presidente López Obrador, a pesar del Instituto Nacional Electoral, a pesar que desde que inició este proceso han sido un dique,
de manera permanente y sistemática se opusieron a que se llevara a cabo este ejercicio de democracia participativa. Ejemplos hay muchos, Alejandro, y lo he consignado aquí con ustedes. Se opusieron a los formatos impresos, les ganamos en el tribunal, suspendieron la revocación de mandato y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación les enmendó la plana, pasándose por encima de la Constitución. Y aún así, este domingo fue una jornada cívica en donde el único ganador es el pueblo de México. Yo estoy cierto, Alejandro, que si se hubiesen instalado el total de las casillas, sin ninguna duda, te diría que esta votación de más de 15 millones de ciudadanos y ciudadanas mexicanos que le dieron el voto de confianza a nuestro presidente López Obrador para que permanezca en la presidencia de la República hubiese sido 3 veces más, sin ninguna duda. Y aún así, ahí están los resultados que hablan por sí solos. Que por cierto, yo le diría al PAN y al PRD que ya quisieran esos más de 15 millones de votos para presumirlos un domingo. Decirles que en el pasado proceso 2021 el PAN obtuvo alrededor de 8.9 millones de votos y el PRD alrededor de 1.7 millones. Ni juntando ni sumando le llegan a los más de 15 millones de votos que el presidente López Obrador recibió el pasado domingo, Alejandro. Bueno, tengo que preguntarle, en enero publica un ensayo Ciro Murayama, que creo que es todavía más rudo, digamos, en el trato, en la relación con ustedes y con el gobierno federal, que el mismo Lorenzo Córdoba, aunque bueno, ahí más o menos se dan la mano. Él publica este ensayo donde él dice, hace un siglo, a finales de enero lo publica, dice, hace un siglo Mussolini asfixió la vida democrática en Italia. Para ello impulsó una reforma electoral autoritaria. Les comparto una reconstrucción histórica de aquellos abusos. Es básicamente una respuesta al planteamiento de la reforma que está anunciando el presidente, una reforma electoral, y compara al presidente López Obrador, sin decirlo con todas las palabras, lo compara con Mussolini, cuyo destino fue, como sabemos, pues la muerte, el linchamiento público. Ese es el destino que tuvo Mussolini. Pero más adelante tiene, Ciro Murayama tiene algunos otros tweets que son, pues sí, de abierta confrontación a un proyecto político. Ustedes, en su análisis sobre el Ciro Murayama, sobre el comportamiento de Ciro Murayama, sus relaciones personales incluso, ¿dónde ubican a Ciro Murayama? ¿A quién le sirve, según ustedes, Ciro Murayama? Mira, la mayoría de los consejeros, Alejandro, son hijos del Pacto por México. Y desde luego que sus discursos, sus intervenciones, sus publicaciones son de corte faccioso. Ellos responden a intereses de los conservadores de este país que perdieron la presidencia de la República en el 2018. Ahí Pero está más su comportamiento. concretamente, ¿a qué grupo sirve Ciro Murayama? Si es que sirve a alguien, ¿a quién lo vinculan ustedes? Sin ninguna duda, lo sostengo, al PAN, a lo más rancio del conservadurismo de este país. Y desde luego quien le hace el corifeo, pues es el PRD. Sin ninguna duda. Ahí están de manera permanente y sistemática embistiendo no solo al movimiento, sino al presidente de la República. Ellos no actúan como consejeros, como árbitros. Ellos no son árbitros. Ellos tienen partido. Ellos actúan defendiendo intereses del pasado, al PAN y al PRD. Sin ninguna duda, Alejandro. Ustedes están esperando una reforma electoral. El presidente ha hablado, ha manifestado, ha dado datos, algunos de los datos de lo que podría contener esta propuesta de reforma electoral. Los tiempos, es importante los tiempos. Después de la elección que viene en este año, ¿cuándo lo están esperando ustedes? Efectivamente, mira, el presidente anunció ahí a los medios de comunicación de que en las próximas semanas estaría en condiciones
de enviar una iniciativa de reforma electoral al Poder Legislativo. Y esbozó ahí de manera general que, bueno, dentro de las propuestas habría que esperar, habría que revisar el alcance. Él propondría que tanto los consejeros del Instituto Nacional Electoral como los propios magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fuesen electos a través del voto libre, secreto y directo de los ciudadanos. El presidente de la República, López Obrador, ha sido congruente, Alejandro, entre lo que dice y lo que hace. Él coincide con los postulados y los ideales juaristas, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Yo quiero pensar que, bueno, pues habrán etapas en el proceso de selección, sin adelantarme, no quiero ser irresponsable, vamos a esperar el contenido y los alcances de esta reforma, pero sin ninguna duda vamos a acompañar los esfuerzos del presidente, vamos a acompañar esta iniciativa hasta donde tope, Alejandro. Tenemos que tener un INE más democrático y un INE más austero, que responda a los nuevos tiempos de austeridad republicana que demanda este país y que demanda el pueblo de México. Muchísimas gracias, Mario Yergo, representante de Morena ante el INE. Gracias por estar esta tarde aquí en Los Periodistas. Te saludo como siempre, Alejandro. Muy buenas tardes.